Bienvenidos a su podcast Frecuencias del Oculto, donde hablamos de historias de terror, crímenes reales, teorías conspirativas y todo lo relacionado al mundo paranormal y misterioso dentro y fuera de este mundo. En este episodio hablaremos de las brujas, tratando desde su origen algunos casos reales que impactaron al mundo entero, la brujería moderna. Además, hablaremos de las brujas de bolas de fuego y 3 historias impactantes sucedidas en el centro y norte de México. Y para dar inicio a este capítulo, te tengo una pregunta. ¿Sabes cuál es el origen de las brujas? ¿Sabes de dónde vino todo ese miedo? Creo que todos hemos crecido escuchando historias de brujas en nuestra familia como experiencias, pero en realidad creo que nunca nos hemos preguntado de dónde vienen las brujas. Y la única historia que yo conozco es de las brujas de Salem, pero de ahí para allá, nada. De hecho, el caso de Salem es uno de los más impactantes en la historia de las brujas. Sin embargo, te vas a sorprender con lo que te voy a revelar específicamente de ese caso. Pero la historia se remonta a muchos años antes de ese caso. Más específicamente viene de civilizaciones antiguas como Roma y Grecia, desde las cuales ya existían relatos de gente que podía manipular fuerzas invisibles, pero algo que pocos cuentan es que el origen de las brujas no comienza con el mal. ¿Tú sabías eso? La verdad es que no tenía ni idea de que las brujas vinieran desde Europa. O sea, su origen desde Europa, ni idea. Sí, de hecho, mucho antes de ser temidas eran curanderas. De hecho, las primeras brujas en las comunidades antiguas, especialmente en zonas rurales, ya habían mujeres que tenían un conocimiento profundo de la naturaleza. Estas mujeres sabían de plantas que curaban enfermedades, también aliviaban dolores, asistían en partos y preparaban remedios naturales. En pocas palabras, eran las médicas de su tiempo. Es muy interesante porque eso en sí no te lo describen en la historia y se sabía que nuestros ancestros sí usaban la medicina natural como método de curaciones, pero que estuviera relacionada con las brujas es lo interesante. O sea, es como algo nuevo que aprendí hoy porque no lo sabía. Sí, principalmente para ellos ese conocimiento les generaba un poco de miedo. Entonces, como no entendían cómo funcionaban esos remedios y en ese tiempo lo que no se entiende muchas veces se convierte en algo sospechoso. Y aquí es donde yo te pregunto a ti, si tú vivieras en esa época, ¿confiarías en alguien que cura con plantas o te daría miedo? Es que honestamente yo siento que todo lo nuevo asusta. Como actualmente, si algo nuevo surge, al principio nos va a dar mucha desconfianza, como las vacunas del COVID. O sea, las vacunas del COVID a mucha gente le dio mucho miedo que hasta al día de hoy nunca se las ha puesto. Es algo nuevo que puede ser de terror, pero bueno, me imagino que antes era igual. Que antes la gente al ver cosas totalmente nuevas fuera de lo que era entendido en esa época, pues es obvio que les daba miedo. O sea, es lo mismo que ahora, pero con diferente tema. Sí, es muy similar ese caso del COVID con sus vacunas con lo de las brujas, nada más que sí, evidentemente en diferente tiempo. Porque ellas pasaron de ser unas sanadoras a unas hechiceras. Con el paso del tiempo, la magia se dividió en dos. En la magia que ayudaba y en la magia que dañaba. Magia negra y magia blanca. Exactamente. La magia que ayudaba era aquella magia que era aceptada por la sociedad. No solo no estaba prohibida, de hecho en casos era muy necesaria, pero esta la practicaban principalmente los sacerdotes, los adivinos y los curanderos. Y esta servía para predecir el futuro, pedir protección a los dioses, curar enfermedades, bendecir cosechas y tomar decisiones importantes. Por ejemplo, los augures romanos interpretaban señales como el vuelo de las aves para saber si algo era buena o mala señal. Eso me llama muchísimo la atención porque me hace recordar a lo que actualmente es el tarot. Como que van y intentan saber si es bueno o malo hacer ciertas cosas, o las señales mismas que, ay, esa es una señal, o de la astrología, que es lo de los planetas y los signos, como la adivinación de que este signo va a pasar por tal cosa. O sea, siento que era lo mismo, pero como dices tú, en otros tiempos. Sí, pero fíjate que como mencioné, o sea, ese tipo de cosas las practicaban los sacerdotes, los curanderos
las cuales para ellos sí era permitido hacer todo ese tipo de cosas. Y aquí viene la otra cara de la moneda, el cual es la magia que dañaba, o sea, la maleficia, por ejemplo. Aquí es donde nació la figura de la bruja como la conocemos, porque esta la practicaban las hechiceras o las personas que estaban fuera del sistema religioso. Esta la usaban, según esas creencias antiguas, para provocar enfermedades, para maldecir personas, para separar parejas o manipular las emociones. Incluso hasta creían que controlaban el clima o hacían daño por encargo. Más que nada como la brujería actual de que un amarre o Los amarres separa y esa todo pareja, eso. lo de las Ajá. velas, ay, es que es mucha información, ¿verdad? Sí. De ahí surge como tal cual la magia negra, todo lo que conocemos ahora como brujería mala. Sí, tal cual. Y no solo eso, sino también creían que podían volar, que se te podían transformar en animales o inclusive invocar fuerzas oscuras. Pero eso ya era una definición de la iglesia, ¿no? En ese entonces. Sí, sí, así es. Y estas prácticas normalmente se hacían en secreto y estas eran las castigadas. La diferencia real entre esto es que no era tanto lo que hacían, sino quién lo hacía y cómo lo veía la sociedad. Porque si lo hacía un sacerdote, estaba bien. Pero si lo hacía una mujer fuera del sistema de la iglesia, eso ya era brujería. Pero aquí no estamos hablando de como que, por ser mujer, sino por el hecho de no permanecer en un grupo. Sí, o sea, si no eres sacerdote o así, ahí sí era brujería. Pero no sacerdotes solo por ser hombres, sino por no permanecer a este círculo del cristianismo, que de eso también vas a comentar, porque este grupo del cristianismo era como, si no perteneces a esto, está mal. Por eso mismo se castigaba a las brujas y a brujos también, solamente por el hecho de practicarlo fuera de esta religión. Sí, tal cual. Así como lo describes, todo empeoró con la llegada del cristianismo. Ya no importaba si alguien curaba para ayudar o no. O sea, cualquier forma de magia era castigada. Y las mujeres que antes sanaban comenzaron a ser vistas como enemigas. ¿Tú te imaginas que algo que haces por ayudar te termine condenando? Muchas veces pasa incluso todavía en la actualidad, con muchos casos que no voy a especificar, pero sí me imagino que durante toda la historia siempre pasó lo mismo. Y a partir de la Edad Media, esta narrativa cambió por completo. Ya no eran curanderas, ahora eran sirvientas del diablo. Tal cual. Fácil. Sí, ellos creían que ya hacían pactos, rituales nocturnos y a puros actos impuros. Ya era pura imaginación. Sí, cualquier conocimiento fuera de lo común era motivo de sospecha, y aquí es donde la historia se vuelve muy, muy oscura. Porque miles de personas, en su mayoría mujeres, fueron acusadas, torturadas y asesinadas, muchas de ellas probablemente solo por saber más de lo que la sociedad permitía. Es muy interesante, pobres mujeres. ¿Cuántas mujeres y hombres no habrán sido víctimas? Porque hay que recordar que también hubo hombres y muchos asocian las brujas como con mujeres, pero también hubo hombres Brujos. y brujos y tantos años sufrieron de estas como etiquetas y la casa en contra de esas personas. Sí, fue terrible lo que pasó. Con el tiempo quedó muy claro que nunca hubo pruebas de que tuvieran poderes reales sobrenaturales, pero eso no detuvo el miedo que tenían en esa época. Al final las brujas no solo representaban magia, representaban el miedo a lo desconocido, el rechazo a quienes son diferentes y el peligro de convertir la ignorancia en condena. Tal vez las brujas no nacieron como seres oscuros, tal vez nacieron como mujeres sabias. Pero en un mundo que no entendía su conocimiento, ser diferente fue suficiente para convertirlas en leyenda. Y esa es la historia de las brujas. ¿Qué te pareció? Es muy interesante porque, como platicé hace rato, nosotros crecimos con esas historias. De hecho, pueden preguntarle a sus papás si tuvieron una experiencia y a lo mejor si son de México, muy probablemente les van a decir yo no, pero tus abuelos o sí tuvimos una historia o algo parecido. Y conocer como el origen es muy interesante, pero también puede ser un poco triste por todas aquellas personas que perdieron la vida a manos de personas que no podían abrirse más mentalmente
Y no sé, es interesante, así como un poco frustrante, diría yo. Sí, es muy muy frustrante toda esa situación que vivieron mucha gente de esas épocas. Y principalmente te vengo a presentar dos casos importantes, incluidos el de Salem, que te van a impactar. Porque tiene mucha relación con esto mismo que hablamos de la historia de las brujas. Porque es parte de... Todo comenzó en Francia, cuando uno de los reyes de esa época había ordenado perseguir y eliminar cualquier rastro de brujería. Muchas jóvenes aterradas huyeron del país, se fueron a refugiar a España, pero el miedo las persiguió hasta allá. En el norte de España, más específicamente en un pequeño pueblo llamado Zugarramurdi, ocurrió uno de los episodios más oscuros de las historias relacionadas con las brujas. Se corrieron rumores de aquelarres, reuniones nocturnas donde supuestamente se adoraba al diablo. Muchas de esas acusaciones venían de niños y adolescentes, que afirmaban haber participado o presenciado este tipo de rituales. ¿Cómo ves? Es muy interesante cómo es que le creyeron a niños y yo me imagino que ni siquiera tenían evidencia, pero por el hecho de querer como que culpar a alguien de eso, ya de que un niño dijo y ya bastaba. Sí, el caos invadió al pueblo con lo que dijeron los niños, entonces empezaron a surgir muchas confesiones respecto a este tema, pero lo curioso es que muchas de estas confesiones se estaban contradiciendo entre sí. Aún así, esta situación escaló hasta que intervino la Inquisición. Aquí es donde entró un personaje muy importante, el cual fue Alonso de Salazar, el cual este inquisidor hizo algo muy inusual para la época. Él investigó a fondo, visitó personalmente los lugares y analizó los testimonios. Y llegó a una sorprendente conclusión, porque no había ninguna prueba de que hubiera brujería real. Incluso él escribió todo parecido como que era sugestión colectiva, era el miedo y la influencia de los propios acusados. Como que sacó una conclusión psicológica. Ajá, fue como que el más cuerdo en ese aspecto y logró detener todo esto para que no hubiera más muertes. Es que es interesante cómo el investigar, simple acción, evita tanto caos, porque gracias a que él intervino es como que evitó muchísimas muertes. Exactamente, y es como que aquí me pregunto yo, ¿qué es lo que pesa más? O sea, ¿lo que ves o lo que dicen? Una muy buena pregunta, respóndanla en los comentarios. Sí, hay que responderla en los comentarios. Respóndanla en los comentarios y ustedes díganos qué harían si estuvieran en esa época presenciando tales actos. Y aquí vengo a presentar el segundo caso, el cual es el muy conocido y que mencionaste al principio del capítulo, el cual es el de las brujas de Salem. Este pueblo de Salem tuvo lugar uno de los casos más famosos de la historia. Creo que todos hemos escuchado, si nos gusta el tema de las brujas, este caso. Entonces... Sí, de hecho, lo que más hemos escuchado de eso viene de la televisión, de Hollywood, de películas, todo eso. Exactamente. American Horror Story. American Horror Story, muy importante también mencionarlo. Todo empezó en la casa del reverendo Samuel Parris, cuando su hija y su sobrina comenzaron a comportarse de forma muy extraña. Empezaron a gritar mucho, a tener convulsiones y lo más impactante, ellas decían que tenían unos supuestos ataques de entidades invisibles. Poco después, no solo ellas, sino otras jóvenes empezaron a presentar exactamente los mismos síntomas. Toda la comunidad profundamente religiosa entró en pánico. Comenzó a buscar culpables y las primeras acusadas fueron gente vulnerable, la gente que era diferente o que era mal vista por la sociedad. El caos creció rápidamente. Más de 150 personas fueron acusadas y 19 fueron ejecutadas. Años después, una de las principales acusadoras admitió que todo había sido un error, pero ya era demasiado tarde. Evidentemente, pues una disculpa no puede reparar algo que ya se hizo. No puede volver a atraer todas las personas fallecidas por sus decisiones. Sí, porque imagínate, ¿qué harías si alguien te acusa sin pruebas y nadie te cree? Es muy frustrante, o sea, imaginarlo realmente es
muy frustrante, muy desesperante. Ajá, y algo que debo mencionar es que tanto en el caso de Zugarramurdi como en el de Salem hubo un patrón muy claro. El miedo se convirtió en algo real. Las acusaciones reemplazaron a las pruebas y los más vulnerables fueron los primeros en caer. Nadie pudo comprobar nunca que existieran brujas reales. ¿Puedes creer esto? Esto es muy impactante. Pues es impactante porque confirmamos que en Salem, en ese siglo, en ese tiempo, no existieron brujas reales como en las películas nos señalan, como muchas creencias nos hacen dar a entender que ahí había como que la maldad en realidad no existió. Todo se basó en miedo de las personas a lo desconocido. Sí, muchas acusaciones, como dijimos, fueron falsas totalmente. Sí, estas acusaciones falsas acabaron con muchas personas, pero supongo que eso llegó a un fin, porque actualmente ya no cazamos brujas, porque en la actualidad las brujas que conocemos a las que eran antes ya no son las mismas brujas. De hecho, ahora son vistas de otra manera, un poco más oscuras, más malas, y de hecho de eso también es precisamente de lo que voy a hablar. Exactamente. Pero te voy a hacer una pregunta muy importante. Cuando escuchas brujería hoy en día, y también para la gente va esta pregunta, cuando escuchan la palabra brujería hoy en día, ¿qué es lo primero que les viene a la mente? Maldad. Diría que actualmente la brujería está bien manchada por las cosas malas. Brujería, amarres, mala suerte, mal augurio, todo mal. Aunque no todo, pero siempre lo primero que voy a pensar en brujería es relacionarlo a algo malo. Uh-huh. Hoy en día la brujería no es lo que muchos imaginan. Ya no hablamos únicamente de historias oscuras del pasado, ni de mujeres que eran perseguidas por el miedo. La brujería moderna sigue viva, pero ha cambiado. Ahora las brujas cotizan. Ajá, exactamente. Sí, no es solo una creencia ni una práctica única, sino un conjunto de tradiciones que se han ido cambiando con el tiempo. Entre ellas existe una corriente muy importante, el cual es la WICCA. No sé cómo se pronuncia, Wicca, no sé cómo se dice, pero es una religión moderna que surgió en el siglo XX. Se centra en la naturaleza y en celebrar los ciclos del año a través de festividades llamadas sabbats. Oh, eso yo no lo conocía. Nunca jamás había escuchado de eso. Está muy interesante, pero no es la única. También existe la magia popular, la cual proviene de tradiciones culturales transmitidas de generación en generación, así como prácticas como el chamanismo, que buscan una conexión entre la naturaleza y lo espiritual. A diferencia de la imagen clásica que tenemos de la bruja malvada, la brujería actual se enfoca en algo muy distinto: la conexión con la naturaleza, el equilibrio energético y el poder de la intención. Muchas personas que la practican ni siquiera se identifican como brujas, en el sentido tradicional, ¿verdad? Ajá. Se llaman a sí mismas como brujas verdes, cósmicas o incluso tecnológicas. Ok, muy interesante porque son cosas que no todos conocen. Como que ya todas las denominan como brujas, pero pues ellas ni siquiera se identifican así. Exactamente, o sea, todo depende de cómo vivan su espiritualidad. Ajá. Y algo también que es muy importante es que esto es un movimiento abierto, o sea, cualquiera lo puede explorar. No hay como que un limitante de que unas personas no puedan pasar a conocer este tipo de brujería en la actualidad. No hay requisitos, solo de que si quieres puedes hacerlo, y ahorita con la tecnología cualquiera en internet aprende. Ajá. Bueno, en teoría, pero sabemos que no es lo correcto. Sí. Y aunque no son obligatorias, existen algunas herramientas que muchas personas las ayudan para poder concentrarse y dar forma a los rituales de la brujería moderna. Una de las más importantes es un altar. Es un espacio donde se colocan objetos simbólicos, ya sean velas, cristales o figuras espirituales. También están los grimorios, conocidos como los libros de sombras, donde se registran experiencias, rituales y aprendizajes. Los cristales son otra herramienta muy común. A estos se les atribuyen propiedades específicas como el cuarzo rosa para el amor o la amatista para la protección.
Sí, de hecho, también aclarando que estamos hablando en un tema más general, porque sabemos que, como lo acabas de mencionar, hay muchas categorías de tipos de brujas que todas son respetadas totalmente, pero hablando en un entorno general, en un contexto general más bien, estamos hablando de cosas un poco específicas, no específicas, más tradicionales, porque si de plano piensan que no, la brujería no es eso, o ser bruja ahorita no es eso, pues ya estamos hablando de un contexto más general, no especificando qué usa cada bruja en cada tipo de categoría, ¿sabes? Ajá, Es más sí, centrado en eso. son como que herramientas que las ayudan, pero no Sí. significa que todas deban usarlas o que unas sean más que otras. Simplemente depende de la persona. O sea, se pueden Sí. usar, no se pueden no usar también. Es totalmente válido para cualquier Es persona. algo general. Ajá. Pero son herramientas que normalmente utilizan. Entonces, aparte de ellas, de esas que mencioné, también están las velas, las cuales se utilizan para enfocar la intención, y las hierbas o aceites esenciales como la lavanda o la salvia que se emplean para rituales de calma o de limpieza. Y aquí hay algo muy importante, algo muy clave. Como ya mencionamos, que esto no es indispensable para la brujería moderna. De hecho, lo más importante no es el objeto, es la intención que tienen. Sí, porque el corazón de la brujería moderna no son las herramientas, son los rituales. No existe una sola forma de hacerlos, hay muchas versiones de cómo hacer un ritual. Cada persona adapta su práctica a sus creencias, pero hay algunos que se repiten con más frecuencia. Los rituales de limpieza energética, por ejemplo, buscan eliminar lo negativo. Estos utilizan elementos así como el humo, las hierbas y los aromas, que es como que algo muy, muy usado para estos rituales. Sí, los inciensos, Ajá. todo eso que también actualmente se usa mucho. Sí, todo eso se usa como para hacer esas cosas de limpiezas, de energías y todo eso. Sí. También están los rituales de manifestación, donde se escriben intenciones o se usan velas como símbolos para atraer cosas. Por ejemplo, el amor, el dinero, la protección. O sea, para atraer, manifestar, como dicen, manifestar sí, las cosas. Manifestar un carro. Ajá, exactamente. También otra de las cosas que son importantes para la brujería moderna es la luna. La luna juega un papel muy importante porque la luna nueva se asocia con los nuevos comienzos, mientras que la luna llena se relaciona con cerrar ciclos o liberar energías. Para muchos, la conexión con la naturaleza es esencial, desde plantar hasta realizar rituales al aire libre. Hoy, la brujería también vive en internet, como mencionaste ahorita. Está en plataformas como el TikTok, como Instagram, como Pinterest. Ya está todo lleno de puro contenido relacionado con rituales, herramientas o experiencias personales relacionadas a este tipo de brujerías, de brujas y todo esto. ¿A ti te daría confianza hacer un ritual que viste en internet? No. He pensado muchas veces porque me han salido de que haz esto para tener abundancia, para tener dinero y todo eso. Y se ven súper fáciles, de que un vaso con agua con, no sé, orégano, por ejemplo. Y tienes que tener mucha fe. Yo veo ese tipo de cosas y digo, puede funcionar, porque mucha gente dice, no, sí me funciona. Para mí, en lo parecer, que aunque yo soy muy creyente de todo esto, la verdad, yo creo en todo lo que me digan en cuanto al tema de la brujería. Siento que hay cosas que no se deben como de hacer a la ligera. O sea, yo siempre he pensado que tienes que ir con alguien que sepa, porque uno no sabe qué es lo que puede estar haciendo en realidad. Aunque mucha gente diga, no, sí me funciona, pero pues en realidad no sabes qué es lo que estás haciendo. Es así como puede ser beneficioso, puede ser arriesgado si no sabes, porque aunque digan que es sencillo, en realidad todo esto de la espiritualidad necesita respeto, porque puede ser muy interesante, pero en realidad es algo que, como viene de muchas generaciones, como dices, ya es algo más una tradición o algo cultural. Para mí se tiene que respetar. Entonces esto de las cosas de TikTok me da mucha desconfianza. Sí, de hecho, o sea, te estás metiendo a cosas que no sabes si conoces o no. O sea, te metes a cosas que no tienes como tal un guía en este aspecto, porque estás siguiendo un video de TikTok
de Instagram, y eso puede ser contraproducente en ciertos casos. Sí, en internet se han creado muchas comunidades donde las personas comparten lo que hacen, lo que sienten y lo que creen que funciona o no. Este resurgimiento no es algo solamente espiritual, también está ligado a movimientos como el feminismo, el ecologismo y la búsqueda de una vida más consciente. ¿Por qué se sigue creyendo este tipo de cosas? Bueno, es que la brujería moderna refleja algo demasiado humano. En un mundo cada vez más rápido, tecnológico y más desconectado, muchas personas buscan algo que les devuelva ese sentido de control, de conexión o simplemente de significado. Para algunos es una práctica espiritual y para otros es una forma de bienestar. Para muchos es una mezcla de ambos. La brujería moderna no es lo que era antes. No es una persecución ni necesariamente significa oscuridad. Es una combinación de creencias, de rituales y experiencias personales que siguen evolucionando con el tiempo. Y al final, más allá de si funciona o no, hay algo que permanece constante: la necesidad humana de creer, de conectar y de encontrar algo más allá de lo visible. Y hay lugares donde esas historias no se quedan en el pasado, como aquí en México. Sí, de hecho aquí en México hay muchas historias. Yo creo que México es uno de los países que es más rico en este tipo de historias de brujas, que pues desde hace años nosotros creo que crecemos relacionados con ese tema. Sí, como mencionaste anteriormente, o sea, nuestros papás nos contaban historias. Tenemos conocidos, familia que ha tenido mínimo una historia cercana a las brujas o a la brujería en general. Y pues es importante mencionar esto porque todos tenemos eso. Sí, de hecho todo eso pasa de generación en generación, pero también hay que saber que existen diferentes tipos de brujas dependiendo de la región de México, porque las brujas que hay en el sur no son las mismas que cuentan en el norte o incluso en el centro de México, como son las brujas de bolas de fuego. ¿Si has escuchado de las brujas que se convierten en bolas de fuego? He visto algunos videos que me han salido en internet donde se ven unas bolas de fuego ahí cerca de como que de los cerros. Entonces es lo único que sé, realmente no tengo idea de cómo es que se hagan así bolas de fuego ni nada. Simplemente he visto algunos videos así. Y esos videos en realidad actualmente con la tecnología siempre se duda de la procedencia, como que ha de ser inteligencia artificial, pero en realidad todo esto viene también de muchas generaciones. Hay muchísimas historias de nuestras familias platicando de estas brujas que se convierten en bolas de fuego. Especialmente están hay más avistamientos en estas zonas que son en el norte y en el centro. En el norte, que son Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, incluso San Luis Potosí, Veracruz, ya más en el sur, Veracruz, Oaxaca y Puebla. Y también se han visto mucho en Hidalgo, pero como te digo, depende de la región, porque en Hidalgo, de hecho traigo una historia de eso, de las brujas, pero con algo diferente a como se cuentan aquí en Nuevo León, en Monterrey. ¿En Hidalgo no es donde hay una casa que se llama la Casa de las Brujas o algo así? Sí, de hecho de eso también voy a hablar. De hecho de eso se trata la historia que traigo de Hidalgo. Una historia muy interesante que ya había escuchado y que muchos creadores de contenido han ido a la Casa de las Brujas explicando la historia. Mystery World. Sí, así como ellos y otros creadores de contenido que han platicado esta historia. Pero primeramente vamos a adentrarnos a saber qué son las brujas de bolas de fuego. Básicamente, en la creencia popular, son brujas que se convierten en bolas de fuego, tal cual lo dice su nombre. Normalmente las vemos en las noches, en zonas más como alejadas de las ciudades, como son ranchos, pueblitos, en las sierras, y mucha gente que las ha visto, que es testigo de este fenómeno, por así decirlo, dicen que sueltan un zumbido o un sonido relacionado con un viento. Ahora que lo mencionas, sí es cierto. Todos los videos que han salido de brujas, o sea, vueltas, bolas de fuego, normalmente son como que en las sierras o en cosas así muy alejadas de las ciudades. O sea, están muy, muy lejos. ¿Por qué será eso? Yo me imagino que es porque así tienen menos avistamientos, como que se protegen más, porque si están en medio de una ciudad, por ejemplo,
pues a lo mejor pueden ser descubiertas. Y yo me imagino que ellas siempre van a intentar como estar en un espacio más secreto. Tal pasar cual. Desapercibidas. Exactamente. Entonces okay. en una ciudad en la que todo va muy acelerado puede ser un poco más raro ver ese tipo de personas. Yo me imagino que es por eso, más que nada. Además, también a estas brujas se les relaciona mucho con los casos de los bebés que despiertan con chupetones o heridas en el cuerpo, ya que dicen que ellas son las que vienen en la noche, mueven a los bebés de sus lugares e incluso les chupan la sangre. Más que nada porque con eso ellas ganan vitalidad, juventud, fuerza. Se supone que el chupar la sangre de un bebé te da mucha vitalidad, te da vida prácticamente, al ser seres muy inocentes, muy limpios de alma. Entonces por eso mismo existe esa creencia con las brujas. Y en otras partes de México, además de eso de chupar la sangre de los bebés, también dicen que se quitan las piernas para volar, se convierten como que en lechuzas o en algún tipo de ave y vuelan, pero tienen que quitarse las piernas. ¿Tú habías escuchado de las brujas que se quitan las piernas para volar? No había escuchado que se quiten las piernas, pero sí tenía entendido que las brujas podían transformarse en algunos animales, pero desconocía totalmente que tuvieran que quitarse las piernas para poder hacerlo. Sí, de hecho de eso que se quitaran las piernas está muy relacionado con los nahuales, con esa cultura prehispánica de las personas que se podían transformar en animales o en otras formas. Y bueno, como muchos casos que ha habido en México de las brujas, te voy a platicar de uno que sucedió aquí en Monterrey primeramente, después nos vamos un poco más nacional, pero vamos a empezar con el caso de aquí de Monterrey que sucedió en el 2004, específicamente en la colonia Valle de la Silla en Guadalupe. No sé si has escuchado hablar de una bruja, la bruja de Guadalupe. Fíjate que nunca he escuchado nada relacionado con esa persona. Bueno, para dar un poco de contexto hay que platicar la historia de este oficial. Todo sucedió un 16 de enero del 2004 cuando Leonardo Samaniego, quien hacía un recorrido de rutina, al dar la vuelta en una calle sin salida, él con los faros de la patrulla en la copa de un árbol vio a una figura vestida de negro que descendió lentamente pero que no cayó. Se quedó como que flotando a escasos metros del suelo. Samaniego, el oficial, pensó en ese momento que se trataba de una persona que estaba intentando quitarse la vida, alguien en peligro, por eso puso las luces altas como para ver con más atención qué era la figura, o sea, ver la escena más que nada, y fue cuando quedó en shock porque él se dio cuenta que en realidad no era tal cual una persona, era como una mujer envuelta en una túnica oscura con la piel arrugada y unos ojos inmensos y negros que carecían de párpados. Entonces pasaron unos segundos, fue en cuestión de segundos que esa cosa se le abalanzó a la patrulla y él, como un reflejo de pura supervivencia, puso marcha atrás y aceleró a fondo, pero esa cosa era mucho más rápida. La bruja se estrelló contra el parabrisas, arañando el cristal con lo que él señala garras como de un ave, tanto en las manos como en los pies, y él dice que intentaba alcanzarlo a través del parabrisas. Entonces él, en medio de gritos de auxilio, agarró la frecuencia con la que se comunican todos los oficiales, la radio, y intentó pedir ayuda, pero él perdió el control del vehículo y chocó contra un auto y una pared. Y fue cuando él perdió el conocimiento, como que se desmayó. Y luego de varios segundos, sus compañeros llegaron alertados por el llamado de él a través de la frecuencia, y encontraron al oficial desmayado dentro de la unidad. Ya al despertar, pues él ya estaba en una ambulancia, y pues él, a pesar de todo eso, él continuó diciendo tal cual lo que había visto. O sea, él nunca cambió su versión. De hecho, después de este suceso, él fue en esa misma noche, en esa misma madrugada, él fue sometido a pruebas de antialcohol para ver si no había consumido alguna sustancia ilícita, pero todo salió normal. O sea, él realmente no tenía nada en su sistema que lo hiciera alucinar.
esa es una de las leyendas que se cuentan en Nuevo León, en Monterrey, en Guadalupe específicamente, de esta bruja. Pero ahí no quedó todo. De hecho, esta es una de las mejores pruebas, por así decirlo, no tanto visual, pero sí de un testimonio que tienen de esta bruja. Sin embargo, después de todo lo sucedido, algunos medios lo entrevistaron y todo este caso se volvió nacional y llegó a oídos del investigador y ufólogo Jaime Maussan, quien relacionó este caso con el monstruo de Flatwoods. No sé si lo habías escuchado. Nunca lo había escuchado ese caso. Bueno, este monstruo, o también conocido como el fantasma de Braxton o Fraxon County Monster, es un críptido y supuesto alienígena que se hizo famoso tras un avistamiento el 12 de septiembre de 1952 en Virginia Occidental. Se supone que tiene una apariencia de 3 metros de altura, con cara roja que brillaba y una especie de capucha. Este monstruo se volvió un icono cultural en Virginia y ha aparecido en diferentes medios como son videojuegos, en anime, incluso en turismo. Crearon un museo dedicado a este monstruo. Entonces el investigador Jaime Maussan lo vinculó con este ser. Sin embargo, el propio oficial, él siempre va a decir que fue una bruja. Y aquí en Monterrey, en la zona metropolitana de Monterrey, se han visto varios avistamientos de brujas. Entonces yo dudo un poco que sea lo que dijo este investigador, que se trate de el monstruo de Flatwoods, o que lo comparó. Realmente creo que no tiene comparación con lo que el oficial describió, porque de hecho hay una imagen dibujada en base a su descripción. Yo no considero que sea así. ¿Tú piensas que tiene relación este caso con el monstruo? No creo que tenga alguna relación. Bueno, pues que por la forma en que lo relató, probablemente tuvo alguna similitud, pero personalmente creo que sería otro caso totalmente diferente. Probablemente yo creo que sí es una bruja. Sí, porque el oficial la describe como una mujer alta, güera. Entonces este monstruo de Flatwood no tiene mucha comparación físicamente. Se aleja totalmente de lo que vio el señor oficial. Exactamente. Y como te digo, aquí en Monterrey ha habido varios avistamientos, como lo que le pasó al ex gobernador de Nuevo León, Bronco, que a través de las cámaras de seguridad de su propiedad, que dan a una sierra que está por García, pudo captar bolas de fuego que obviamente dan a entender que son brujas, como las que estoy comentando. Entonces no sería el primer avistamiento aquí en Nuevo León, en realidad, de este caso de brujas. Sin embargo, específicamente esta historia del oficial deja muchas preguntas. Deja un cuestionamiento abierto de ¿será real? ¿No será real? Porque también en Nuevo León hemos vivido muchas rachas de violencia a lo largo de los años. Y leí que en el 2004 también hubo unos ataques contra policías. Entonces mucha gente pensó que estos ataques habían tenido un impacto sobre el policía, y que pensaba que a lo mejor él pensó haber visto otra cosa, pero en realidad era alguien intentando atacarlo. Es que como quiera, o sea, si hubiese sido algo relacionado a esos casos de violencia, siento que probablemente pudieron haberle hecho algo más al oficial en lugar de solo dejarlo desmayado. No sé qué tipo de relación pueda tener la violencia con el caso que fue como una bruja. Sí, de hecho se me hace muy raro, porque él explicó que la bruja intentaba meter el brazo a la patrulla, y él, al intentar huir, como te digo, se estrelló y se desmayó. Pues entonces ahí, si alguien hubiera intentado hacerle daño, lo hubiera hecho. En realidad no le quitaron pertenencias, no nada. O sea, sí es muy extraño. Y justo hablando de que puede ser de la bruja que se quita las piernas para transformarse en animales, me recordó también al caso de las brujas de Hidalgo, específicamente de lo que mencionaste de la casa de las brujas en el municipio de Mineral de Chico. Básicamente se trata de un pequeño lugar solitario en medio del bosque, y que actualmente se encuentra en ruinas. Muchas de las personas afirman que el gobierno del estado ha intentado restaurarla para
hacerla como una tipo casa de la cultura. Sin embargo, presuntamente algunos sucesos paranormales han impedido hacerlo, y más que nada por el hecho de que esta casa tiene una leyenda de que unas brujas eran las propietarias, específicamente 3 mujeres que eran descritas como muy hermosas y que provenían del viejo continente. Entonces, durante el día ellas ocupaban la parte superior de la casa para dormir y hacer su vida diaria, entre comillas, normal, como lo relatan, pero que por las noches ellas ocupaban la parte inferior para realizar rituales o hechizos sin que nadie las viera. Entonces, luego de que los vecinos comenzaran a sospechar de algunos eventos paranormales, más que nada, una noche, por la curiosidad, vecinos decidieron acercarse a la casa, y ellos lo que vieron en ese momento pues los dejó sorprendidos, y es que las mujeres se quitaban las piernas porque se supone saldrían de cacería. Algunos cuentan que es porque ellas querían ir a buscar bebés para chuparles la sangre. Sin embargo, la historia real o oficial solo menciona que ellas se iban a ir de cacería. Entonces ellas se quitaron las extremidades y se transformaban como que en lechuzas, en aves. Yo más que nada lo puedo decir en aves porque no sé específicamente en qué animal, si en lechuzas o... Fíjate que yo había escuchado una historia, aparte de lechuzas, sé que también pueden transformarse como en guajolotes. Eso es lo que yo tenía entendido, de que las brujas pueden transformarse en lechuzas o en guajolotes. Y ya sí desconozco si otro animal puede transformarse, pero en eso sí los tengo muy claros que sí pueden transformarse. Sí, de hecho, justo en eso se transformaron y salieron de la casa. Entonces aquí los vecinos aterrados decidieron utilizar un método muy tradicional, y es encender una hoguera y quemar sus extremidades, sus piernas. Entonces, para la mañana, ya cuando estaba amaneciendo, las brujas volvieron a la casa, y al no encontrar sus piernas, ellas no tardaron en darse cuenta que estaban ardiendo en una hoguera, y ellas, al sentirse descubiertas, desesperadas al no poder recuperar sus extremidades, pues tomaron la decisión de aventarse a la hoguera también, perder la vida, porque yo me imagino que ellas tuvieron como la desesperación de que ya no iban a poder volver a su aspecto humano, ya las habían descubierto, las iban a cazar. Entonces para ellas la salida más fácil fue acabar con su propia vida. ¿No crees que es algo muy interesante? Está demasiado interesante, la verdad. Es muy muy impactante como el hecho de que poder quitarse las piernas les ayude a poder transformarse en algún tipo de ave y poder salir a volar y todo eso. O sea, no tenía idea realmente de que eso fuera posible. Sí, eso te digo, es muy común en el centro y en el norte de México. Yo digo que todo México, pero la información siempre dice centro y norte, de estas brujas que se pueden quitar las piernas, se transforman en bolas de fuego, en animales. Es muy interesante, pero también hay métodos que comparten muchas personas en México de cómo ahuyentarlas, porque puede ser que todos hemos tenido experiencias cercanas o que nos cuenten historias, y algo en lo que coinciden mucho es cómo alejan a estas brujas, como le pasó a este oficial, que a lo mejor él entró en pánico, pero otra gente que ha visto brujas dice, no, yo las alejo, las espanto. ¿Tú sabes un método? ¿Has conocido o te han contado un método que dicen que sirve para ahuyentarlas? He escuchado uno muy tradicional, que es el insultarlas. Eso sí he sabido que dicen, cuando vayas a una bruja o algo, insúltalas para que se vaya. Pero sí, no tengo idea de cómo esto puede funcionar realmente. Sí, de hecho, eso es una creencia algo popular, de que si ves una bruja, insúltala. Funciona incluso con fantasmas. También he escuchado que mucha gente dice, si ves un fantasma, insúltalo. Pero bueno, se supone que esto funciona para que se asusten, como que demuestra que tú no les tienes miedo, y como que eso las hace sentir intimidadas. Se supone. Decirle groserías. También un método que también funciona como para fantasmas, demonios y todo eso, es decirle su nombre, porque ellas también se van a sentir atacadas, como descubiertas al saber su nombre. Entonces, si tú sabes quién es, dile su nombre para que no te haga nada. El decir el nombre
es muy poderoso al parecer, porque te digo, lo he escuchado para otro tipo de fantasmas, otros casos. También otro método es aventarle sal. La sal como que tiene esa energía de protección, porque te digo, la sal es utilizada para muchas cosas dentro de este mundo espiritual. Otra manera de ahuyentarlas, y creo que estas son de las más comunes, es poner tijeras abiertas en forma de cruz o un espejo para que ellas se vean, así como rezar. Las tijeras son mayormente utilizadas para alejarlas de los bebés, así como los espejos, y se supone que con esto las brujas que se convierten en animales o en bolas de fuego se mueven raro, se van o se caen. Y esto lo utilizan principalmente también con los bebés, como te digo, porque ellos son los más vulnerables, y hay testimonios que dicen que realmente ellas vienen por los bebés. Incluso tú me has contado que algo así te sucedió cuando eras bebé, tu mamá te platicó esa historia, ¿no? Sí, de hecho mi mamá me contó que cuando yo era bebé, cuando tenía unos meses de nacido, ella solía acostarme entre ella y mi papá, allí en la cama para dormir. Entonces una noche que pasó esto, que era normalmente lo que hacían todos los días, ella se despertó y yo ya no estaba acostado ahí donde ella me había puesto. Ella evidentemente se asustó porque yo ya no estaba en el lugar donde debía de estar, y se levantó inmediatamente. Y ella me vio que yo estaba acostado en el piso, lo cual se le hizo demasiado extraño porque yo tenía meses de nacido, ni siquiera podía gatear ni nada. Tenía muy poquito, no tenía esa capacidad para poder moverme yo solo. Entonces, al verme acostado en el piso, ella se asustó. Pero lo curioso es que ni siquiera estaba llorando. O sea, no estaba emergiendo un llanto o algo que hubiera señal de que me caí o así. O sea, simplemente estaba acostado en el piso, dormido. Lo cual ella se asustó y me levantó inmediatamente. Y le contó a mi abuela. Y mi abuela inmediatamente le dijo: hay que bautizarlo inmediatamente porque es una bruja seguramente la que vino a llevárselo, a intentar llevárselo. Sí, porque es lo que te contaba de que ahora, bueno, en México en general, no ahora, sino ya de mucho tiempo, las personas asocian el salvar a los bebés de las brujas bautizándolo, que pues en teoría ha funcionado hasta ahorita, porque si no estás bautizado es cuando más experiencias de este tipo suceden. Y sí, tiene todo el sentido porque, como te conté cuando estábamos hablando de la historia, las brujas estaban como que fuera del sistema religioso, entonces tiene como que algo de relación el que las brujas se ahuyenten con la bendición de un bautizo. Sí, de hecho todo tiene mucho sentido, entonces, bueno, al final todo queda a criterio de ustedes, el creer o no creer. Si les han pasado experiencias así, también es bueno que nos las contaran en nuestras redes sociales o a través de nuestro correo, que principalmente nuestro correo es donde queremos recibir más las historias para poder leerlas mejor. Y pues sí, o sea, esto es algo muy extenso que de hecho no sabemos si va a haber una segunda parte, debido a que encontramos mucha información también referente a la Biblia en el tema de las brujas, que son versículos muy oscuros, diría yo. Sí, si les gustaría escuchar toda esta información referente a la Biblia y las brujas y todo lo relacionado a esto, por favor déjenlo en los comentarios para hacer una segunda parte de este episodio. Y ya para ir cerrando el tema, ya darle un cierre a todo esto, también quiero agregar algo que se me hizo muy interesante con esto de las brujas, y es que el origen de estas brujas que se tienen que quitar las extremidades y se pueden transformar en animales y en bolas de fuego, se cree que tienen su origen en la tradición prehispánica y que están destinadas como por un pacto maligno. Entonces, hablando de eso de la iglesia, yo siento que ya con el paso de los tiempos, todo eso empezó a resurgir en base a las creencias, como que ya la gente todo lo relacionaba a algo maligno, que en realidad se fue transformando en algo maligno, porque yo creo que las energías de las personas sí tienen mucho que ver con lo que sucede a nuestro alrededor.
O sea, si tú estás triste, todo te va a ir mal. O sea, no sé si te ha pasado que cuando tú estás un poco desanimado, así sientes que todo te sale mal. Y cuando estás súper feliz y contento, todo te sale bien. Entonces yo siento que las mismas energías de las personas que se transmitieron a través de los años convirtió estas cosas en ciertas o las evolucionó. No sé si me estoy explicando o piensas similar. Sí, de hecho sí creo que puede ser un tema relacionado a eso, porque las energías sí tienen mucho impacto, aunque muchos crean que no. El ser muy positivo también puede atraer muchas cosas buenas, y el ser muy negativo hace que todo salga mal, porque como ya vas predispuesto a tener ese pensamiento, pues tú mismo te pones el pie. Y de hecho también en el tema de lo que dijiste, que pueden ser que ya nacieron con ese pacto maligno, esas brujas que se pueden quitar las extremidades, me parece muy interesante, porque pues ya no es un tema de si ellas lo eligieron o no, es algo con lo que nacieron. Ya están condenadas a ese tipo de maldición. Y ya ahí es cuando el tema de las brujas, la brujería, ya no es solo de mujeres que conocían de la naturaleza, de las plantas, del parto, sino ya se volvió un tema en el que la oscuridad, el tema maligno, el tema de los demonios o este tipo de maldiciones lo invadió, o sea, sí, las ya condenó prácticamente. Exactamente, o sea, yo digo que fue la misma maldad de las personas que luchaban contra eso, o sea, porque como tú mencionaste, las brujas actuales ya son más pacíficas, las que conocemos públicamente, o las que practican y tienen ese acercamiento con la naturaleza, pero hay este otro tipo de brujas que, como el del policía, que pueden ser malas o sentirse amenazadas, no sabemos. Sí, porque principalmente lo que históricamente hacían las personas que tenían estas habilidades eran curar, eran ayudar a las personas, y en la actualidad mucho de la brujería está relacionada precisamente a conectar con la naturaleza y con el espiritualismo de las personas. Entonces, pero no significa que como quiera todas las brujas sean buenas. Simplemente, así como pueden utilizar esa energía para poder hacer cosas muy buenas y ayudar a las personas, también hay gente que puede utilizarlas para el mal, y eso es lo que a la que muchos le tienen miedo. Sí, como son los amarres, como esas brujerías que son para enfermar a alguien o así, a eso mucha gente le teme. Y sí, o sea, no todas son buenas, también hay gente mala, así como en todas partes. Entonces, todo lo hablamos del respeto, obviamente, no estamos criticando nada, pero pues así como hay personas buenas, hay personas malas, brujas buenas, brujas malas, fantasmas buenos, fantasmas malos. Entonces sí, al final todo queda a criterio de ustedes, el criterio propio. Sí, así es. Así que si ustedes tienen alguna experiencia relacionada con actos de brujería, ya sea positiva o negativa, pueden dejarla en los comentarios o enviarla a nuestro correo frecuenciasdeloculto@gmail.com y poder compartirla en un próximo episodio. También no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, nos van a encontrar como Frecuencias del Oculto, para que pues no se pierdan de anuncios, spoilers de próximos episodios y todas las pruebas de las que hablamos hoy, del caso del oficial, de lo de el Bronco, cosas de la historia, todo lo vamos a estar subiendo a las historias de nuestras redes sociales, para que vean que todo lo que decimos no lo decimos solo por decir, sino buscamos, investigamos para traerles una información completa. Así que si les gustó este episodio, pueden darle like, compartirlo, suscribirse, y nos vemos en un siguiente capítulo de Frecuencias del Oculto.